Toda la comunidad universitaria, sean bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Guillermo Sierra Juárez, quien estudió el doctorado en el programa de Ciencias Financieras del ITES en el Campus Ciudad de México. Estudió la maestría en Economía en el Colegio de México y la maestría en Ingeniería en Investigación de Operaciones de la UNAM y la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha trabajado en el sector privado en Santander, en la Bolsa Mexicana de Valores Valmer y BBVA Bancomer en las áreas de productos derivados y finanzas. Dentro del sector gubernamental, ha laborado en el IMSS, en la Coordinación de Riesgos Institucionales en el CONACYT. Ha impartido cursos además en el ITESM, en la maestría de optimización financiera en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También ha impartido cursos en la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de tiempo completo del DMS en el CUSEA. Además, cuenta con publicaciones sobre el tema de finanzas cuantitativas y ha fungido como árbitro de revistas de economía. Asimismo, ha impartido conferencias y seminarios, tanto nacionales como internacionales, entre otras Beijing, China, Boston, Estados Unidos y Alemania. El doctor Guillermo Sierra Juárez fue acreedor al primer lugar del Premio Nacional de Derivados 2007 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde 2012. Actualmente es el jefe de Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. Y al entrevistador que tendremos el día de hoy es el doctor Antonio Ruiz Porras. Es el doctor Antonio Sánchez Bernal, una disculpa. A continuación presentaré un breve contexto. En este diálogo, el doctor Guillermo Sierra nos plantea el avance de la transversalidad en la ciencia y la tecnología. Hablaremos sobre los desafíos y las herramientas actuales que abren un mundo de posibilidades para el desarrollo de las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos que nos siguen y nos ven. Pues hoy tenemos el placer de tener al doctor Guillermo Sierra, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos, hablándonos sobre los grandes desafíos, las grandes soluciones y con el tema de transversalidad de la ciencia. Sin más preámbulo, le dejo la palabra para que nos haga una primera exposición de qué significa, qué es la transversalidad de las ciencias. Adelante, Guillermo. Sí. Pues muchas gracias. Para mí es un honor que el entrevistador sea el doctor Antonio Sánchez Bernal. Es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de difusión del CUSEA por todos los preparativos y del equipo de Dialogando. Bueno, antes de empezar, hay unas láminas que van a auxiliar mi exposición. Y bueno, quiero aclarar nada más un par de cosas. Son temas técnicos, pero aquí los vamos a platicar con un poco más de relajamiento, un poco más en términos como de una plática. Y también quiero decirles que el tema es muy amplio, es un tema que se puede ver desde muchas perspectivas, pero es mi visión muy particular en ciertas áreas muy particulares. Utilizo yo la palabra transversalidad, pero a lo mejor algunos puristas o algunos más conocedores que yo en estos términos pudieran haber utilizado otra palabra, tal vez multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, pero bueno, yo creo que lo importante es los conceptos y las ideas que quiero compartirles. Entonces, pues podemos empezar. Les digo, hay unas láminas auxiliares que pueden irnos apoyando. Por favor, la siguiente. Bueno, mire, antes que nada quisiera de forma muy general decir que la ciencia básica nos ha llevado ahorita a donde estamos, ¿sí? Si tenemos teléfonos celulares, si tenemos refrigeradores, si tenemos energías limpias o energías del petróleo, o si tenemos que pudimos llegar a la Luna o a la semana pasada a Marte, ha sido gracias al desarrollo de la ciencia y tecnología. Pues desde los griegos, la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia, se ha construido. Y la ciencia tiene características, la ciencia básica tiene características muy particulares. La primera debe ser universal.
¿Qué quiero decir con universal? Que, por ejemplo, en el caso de Newton, él dijo, bueno, me cayó la manzana, la ley de la gravitación, pero el punto no es simplemente la manzana, sino que esas leyes de la física funcionan para todo el universo, funcionan para todas las estrellas, para todos los cuerpos. Entonces, a partir de un hecho muy concreto, hacerlo universal, pues es muy importante. Esa es una característica muy importante de la ciencia. La otra característica es que sea reproducible. Es decir, yo puedo hacer un experimento y tener ciertos resultados, pero ese experimento lo puede reproducir cualquier persona en cualquier parte del mundo y debería poder tener los mismos resultados. Si eso se puede lograr, estamos hablando de ciencia. Y el otro importante punto es que la ciencia no tiene frontera, o sea, no tiene caso hablar de que nos vamos a cerrar como un país y vamos a desarrollar nuestra propia ciencia, porque la ciencia se va creciendo y se va desarrollando conjuntamente en todos los países del mundo. Tiene mucho más características, pero a mí se me hace que son algunas características importantes. La ciencia básica, digamos, ha llevado muchas veces la punta y ha de alguna forma transmitido sus avances a otras ciencias, y eso es más o menos lo que yo quiero decir. La ciencia básica, cómo ha ido permeando, cómo ha ido creciendo en muchas áreas del conocimiento. Yo voy a hablar ahorita de unas particulares, pero esto se puede extender. Dejen comentarles, por ejemplo, que cuando se envía una nave espacial a Marte o a la Luna, tiene precisión milimétrica, o sea, es muy exacto cómo puede llegar a aterrizar una de esas naves justamente al lugar donde se piensa llegar. O hay una parte de la física que se llama la electrodinámica cuántica, que tiene 20 cifras decimales de precisión. O sea, 20 cifras decimales de precisión, imagínense, es algo sorprendente. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la ciencia, como la física, la matemática, es muy determinista. Por favor, la siguiente. Pero bueno, hay muchos problemas ahora en el mundo. Tenemos hambre, tenemos pobreza, tenemos, por ejemplo, el crecimiento de la información. ¿Qué vamos a hacer con toda la información que se está generando? El crecimiento es exponencial. ¿Qué vamos a hacer con la energía que necesitamos? Por ejemplo, ahora con el desarrollo de nuevas enfermedades. De hecho, esta parte del COVID trajo muchas consecuencias negativas, pero ha sido un reposicionamiento de la ciencia. El desarrollar una vacuna con todas las peros que podamos tenerle, pero una vacuna efectiva en menos de un año es un mérito al intelecto humano y es un logro de la ciencia y de la tecnología. El clima, cómo predecir y de alguna forma prepararnos para cambios extremos del clima. Y, por ejemplo, en esa lámina ven en la que está de forma vertical, que por ejemplo el Bitcoin, la minería de datos sobre el Bitcoin demanda más energía total que, por ejemplo, que Argentina. Son problemas, curiosamente, a consecuencia de la misma tecnología. Tenemos problemas en migraciones, tenemos problemas en seguridad. Entonces, hay muchos tipos de problemas que podemos auxiliarnos con las ciencias básicas o las ciencias que de alguna forma ya han sido desarrolladas. Y así como estoy hablando de esto, pude haber hablado también de medicina, de biología, etcétera. Por favor, la siguiente. Entonces, yo particularmente quiero platicar de estos casos, porque son los que me quedan de alguna forma más cercanos. Lo que son las finanzas cuantitativas, lo que es la econofísica, lo que es la ciencia de datos, supercómputo y el cómputo cuántico. No vamos a hacer una exposición larga y yo lo que quiero transmitirles es un poco la idea sobre estas nuevas formas y desarrollos de la tecnología y de la ciencia que están permeando ahora la parte importante de finanzas, economía, y esas ciencias han funcionado bien, pero se pueden ver enriquecidas con estas nuevas propuestas tecnológicas, estas nuevas propuestas técnicas. Por favor, la siguiente. Bueno, ¿qué son las finanzas cuantitativas? De alguna forma, la economía, por poner un ejemplo, ha ido creciendo mucho en su parte técnica. Las herramientas que utiliza para construir la economía y posteriormente las finanzas, pues van desde, si alguien es economista y ha visto la parte de equilibrio general, se puede construir eso desde la topología, que no es una ciencia fácil de matemáticas. En
en finanzas en particular, sucedió algo muy curioso porque cuando existía la Guerra Fría, muchos de los científicos importantes se dedicaban en el mundo al desarrollo, pues, de armas, así podemos plantearlo. Cuando terminó la Guerra Fría, ¿qué hicieron todos estos científicos? ¿A dónde se fueron? Pues muchos emigraron a la parte de economía y de finanzas, incluso a los mercados de valores, y le dieron un empuje muy fuerte al desarrollo de la técnica, al entendimiento de estos mercados. Incluso tienen un nombre que se llaman los Rocket Science o los Quants, que es gente con preparación muy técnica que ha ayudado al desarrollo de coberturas, que ha ayudado al cálculo de la volatilidad. Si bien siguen existiendo crisis, es difícil que no sigan existiendo, pero de alguna forma han ayudado un poco al entendimiento. En finanzas cuantitativas hubo un trabajo seminal de un economista y un matemático, la famosa ecuación de Black-Scholes, que dio origen a toda una nueva rama del conocimiento basada en procesos estocásticos, basadas en ecuaciones diferenciales, y esto ha ayudado mucho, sobre todo a la parte de cubrir la parte de pérdidas, de riesgos, y al final van a decir, bueno, ¿a qué nos puede ayudar o no ayudar? Simplemente imaginemos nosotros que México pues es un país que tradicionalmente ha sido petrolero, y gran parte de los ingresos que nos llegan a las arcas vienen de los dólares por la venta. Si se cae el precio del petróleo, del precio de venta de petróleo, obviamente vamos a recibir menos ingresos. Entonces, una cobertura, que es un instrumento que nos repone esa pérdida, pues se ha desarrollado con base a estas ideas y ha ayudado mucho de esta manera. La siguiente, por favor. La econofísica. Pues este tema es también de alguna forma novedoso. También suena como un poco raro, pero es un tema que ya existe. Inicialmente se desarrolló en el Instituto de Santa Fe, en Nuevo México, por ahí de los 90s, y uno de los principales impulsores fue Eugene Stanley. Aquí fíjense, lo curioso es que estábamos viendo hace ratito la parte de finanzas cuantitativas. La econofísica no solamente es utilizar algunas de las herramientas matemáticas para la solución de problemas de economía y de finanzas o de administración. Aquí es de alguna forma utilizar no solamente la herramienta, sino los conceptos y las ideas que las ciencias básicas les han funcionado, extenderlos a las áreas administrativas, a las áreas sociales, economía, finanzas, y eso es muy interesante. Y hay muchos casos. Originalmente nació, digamos, en términos de la estadística de los gases, pero se ha ido creciendo. Por ejemplo, los temas sobre fractales y caos, pues han servido de alguna forma y son un ejemplo de aplicaciones, por ejemplo, en la determinación de los precios. Ahí hay una figurita que todos la conocen, relacionada con fractales, y lo importante es, por ejemplo, si cada una de esas figuras la agarran y la van haciendo un zoom y la van viendo cada vez en una proporción más pequeñita y más pequeñita, se vuelven a repetir los patrones, se vuelven a repetir los patrones, se vuelven a repetir los patrones. Y eso sucede, por ejemplo, en los mismos mercados. Podemos ver un mercado en un año y si lo partimos en pedazos más pequeños, ese comportamiento va a ser como replicado, se va repitiendo. Y bueno, estas ideas también incluso caóticas que vienen de los sistemas complejos, pues es una forma que está aportando las matemáticas a la misma física para resolver algunos de los problemas. Por ejemplo, está también, en economía nos fijamos mucho en los mercados y en el equilibrio, pero muchas veces las cosas no están en el equilibrio. Incluso es muy difícil predecir con consistencia crisis financieras o crisis económicas. Es muy complicado. Entonces, porque hay un efecto ahí de contagio. Y ustedes han experimentado seguramente, si tienen un metal, una lámina de metal o algo así, que le ponen un imán, cómo se le pega al metal, ¿verdad? Incluso en el refrigerador, como que se orienta todos los imancitos chiquitos que hay en un metal en cierta dirección. Pues eso se utiliza también para de alguna forma
ver en los mercados. Ahí está un ejemplo, ¿no? Que de repente dice, alguien escucha una palabra como que parecida a comprar, y ya todos se orientan como si fueran un imán en una sola dirección de compra de un activo. O a lo mejor en la dirección contraria, ¿no? Alguien escucha algo, lo infiere que es vender, y todos se alinean como si fueran pequeños imancitos en una dirección. Entonces, esa modelación de ciertos sistemas que existen en la naturaleza, pueden utilizarlos para el comportamiento de los mismos mercados. Y bueno, quiero comentarles también dos casos que son muy extremos y dos casos que simplemente, incluso por curiosidad científica, llaman la atención. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la física parecía ya terminada. Estaban las leyes de Newton, estaban las leyes de la electrodinámica, pero había dos problemas complicados y no los podían resolver. Fueron investigando y fueron apareciendo la solución de esos problemas. Uno le llaman la catástrofe ultravioleta, y de ahí nació la mecánica cuántica. Y en el caso del movimiento de los planetas, había un problema sobre el movimiento de Mercurio que la física newtoniana no podía explicar. Entonces se fue investigando, y gracias a esas dos excepciones nacieron dos nuevas áreas de conocimiento, que es la física cuántica, que es el estudio de las cosas muy pequeñas, del comportamiento de los átomos, del comportamiento de los protones, de los neutrones, y la gravitación, que ustedes han escuchado siempre, que Albert Einstein es muy famoso por esta teoría de la relatividad. Entonces, en la mecánica cuántica ocurren cosas muy curiosas que no ocurren en la realidad. O sea, por ejemplo, es como si ciertas partículas fueran como fantasmas, podrían atravesar paredes, hay indeterminación de cómo podemos localizarlas, y tiene toda una teoría atrás de ella, pero los resultados de la mecánica cuántica nosotros los podemos palpar en muchas cosas, originalmente en los transistores, en los microprocesadores, en sus celulares, en los materiales. Les decía que tiene un resultado de 20 cifras decimales. El problema que nosotros tenemos cuando las ciencias no son básicas es que, como todos sabemos, nadie puede predecir el futuro. Y si hay esta parte de la aleatoriedad, porque viene del uso de muchas variables y porque también interviene el factor humano, se vuelve muy complicado hacer predicciones. En esta parte, regresando a la parte de la mecánica cuántica, dice, bueno, pues está interesante, pero también estas ideas se ocupan ahora para la generación y determinación de precios. Son nuevas ideas, son ideas muy novedosas. O sea, es decir, los precios se comportan en algunos sentidos guiados por estas ideas de mecánica cuántica. Y por el otro lado tenemos las ideas de gravitación. Tradicionalmente nosotros conocemos como que existe la ley o la fuerza de gravitación, que es, tenemos un objeto y se cae, ¿no? Es atraído por la Tierra. Pero hay toda una teoría que es la teoría de relatividad, que es profunda y tiene muchas formas de explicarla y de entenderla, pero la parte importante es que las fuerzas son deformaciones de un espacio, ¿no? El espacio se deforma cuando existe una fuerza. Bueno, estas teorías de gravitación ahora se ocupan también dentro de los mercados y dentro de la economía. O sea, una economía donde aparecen ciertas fuerzas, las fuerzas que vienen del arbitraje, pueden ser replicadas o tratadas de explicar por las mismas teorías de la gravitación. Entonces, podemos tratar los mismos conceptos de derivados, los mismos ideas de fractales, el arbitraje, atacarlos y también resolverlos con ideas que vienen de la ciencia básica tradicional. Por ahí, bueno, es un poco comercial, tengo una publicación que se llama Finance, que es un poco de lo que les estoy platicando, aplicaciones de finanzas a finanzas de la ciencia básica. Por favor, la siguiente, si es tan amable. Acá, fíjense, la ciencia de los datos. La ciencia de los datos es un área que es relativamente nueva, tiene pocas décadas, si no es que años, y representa una solución a muchos de los problemas tradicionales que tenemos. No solamente en el crecimiento de la información, les decía hace un ratito,
cualquiera de nosotros, incluso su celular, lo empiezan a guardar información y ya llega el momento que tienen que cambiar de celular porque les requiere más demanda de espacio para guardar fotos, para correr aplicaciones. Así, igual las computadoras se empiezan a saturar. Ahora tenemos que recurrir a las nubes, pero la cantidad de información, esa no va a dejar de crecer, sigue creciendo de alguna forma exponencialmente. Entonces necesitamos, parte de la ciencia de datos es estos volúmenes grandes de información, cómo los manejo, cómo los almaceno, cómo los visualizo, cómo los trato. O sea, es algo muy importante porque ya para muchos estudios es relativamente fácil poner sensores en muchas cosas, estar midiendo. Los mismos celulares de alguna forma nos van midiendo en muchos sentidos. Estas ideas y esta información, ¿cómo las podemos ir almacenando? Entonces, es parte de lo que hace la ciencia de datos. Pero no es todo. La ciencia de datos también se dedica a replicar o intentar replicar el pensamiento humano. ¿Cómo pensamos los humanos o cómo aprendemos? Y bueno, pues se construyen nuevas teorías, lo famoso que han escuchado de la inteligencia artificial. ¿Cómo podría definirse la inteligencia artificial? Hay muchas formas en que se puede plantear y hay muchas teorías, pero hay una que es muy importante que la hizo Alan Turing desde hace mucho y es decir, bueno, supongan ustedes, y ahí está un poco la figurita, que hay una persona que entrevista y de un lado tiene una computadora y de un lado tiene una persona. Si en un momento dado la computadora puede engañar al entrevistador y hacerse pasar por humano, esa sería como que la prueba máxima de inteligencia. Es como que el parámetro de inteligencia y es la prueba que tendrían que pasar una computadora que quisiéramos pensar como inteligente. Y no solamente nos estamos pensando en ciencia de datos sobre el manejo de grandes bases de datos, sino también en computadoras que sean y en algoritmos que sean más inteligentes. Tenemos, por ejemplo, lo famoso, el Machine Learning, que simplemente que las computadoras y los algoritmos aprendan de lo que existe y hagan predicciones o clasificaciones sobre eso. Y sobre esto hay una cantidad infinita de aplicaciones, hay muchos lugares donde se puede aplicar. La más fácil y típica es reconocimiento de patrones de imágenes, ¿no? A ustedes les pueden pedir, a ver, replica, digamos empezando, pon tu firma varias veces. La hacen varias veces, el algoritmo aprende y después de que aprende, con los patrones principales de una firma ya sabe si su firma puede ser original o no. O las fotografías, ponen varias fotografías y el algoritmo puede aprender y a distinguir cuando ya sea su fotografía o no sea su fotografía. Y esto pues tiene una cantidad gigantesca de aplicaciones. Las huellas digitales también caen en eso mismo. Se puede aplicar en protocolos de medicina, en estudios de genética y simplemente, por ejemplo, en mercadotecnia. Ustedes seguramente se meten al Google y dicen, pues quiero buscar zapatos. Ponen zapatos y después ya en cualquier lado que busquen de su celular les aparecen zapatos. O sea, cómo lo que ustedes buscan en alguna de las redes sociales o en alguno, luego les empieza a aparecer. Atrás de Facebook y de las redes sociales hay todo un algoritmo de qué es lo que a ustedes les gusta, por edades, por preferencias, etcétera. Y es parte también de lo que hace la ciencia de datos en la parte de mercadotecnia. Entender cómo esta nueva mercadotecnia la tenemos que ir planteando y cuando menos entendiendo, porque seguramente Facebook, ellos sí tienen muy claro cómo funciona su algoritmo. Precisamente ellos se anuncian también, hacen venta de eso. Y nosotros también tenemos que entenderlo claro. Se utiliza en la aviación, en la demanda. Yo platicaba hace algunas semanas, hay una compañía, no voy a decir el nombre, pero ella tiene cámaras, digamos, dentro de su centro de ventas y va observando a las personas y bueno, esta persona si le gustó esto, no le gustó esto, se dirigió su vista en esta dirección, está buscando esto y ya crea un algoritmo para que vaya aprendiendo por perfiles en dónde poner sus stands, cómo debe de orientar sus procesos de venta. Entonces, es muy interesante esta parte de la ciencia de datos.
estamos ya, digamos, ya nos alcanzó el futuro. En economía también tiene muchísimas aplicaciones, en migración. Son procesos que pretenden simular el aprendizaje a través de experiencias repetitivas y hacer pronósticos. Entonces, es muy interesante, se utiliza en bancos, se pretende utilizar en muchas áreas. Y es algo que también nosotros, de alguna forma, además de la ciencia, la tecnología va avanzando y en muchas áreas de aplicación. Por favor, la siguiente. Bueno, otra parte importante es el supercómputo. El supercómputo, pues seguramente ustedes han visto, y si no, les recomiendo que hay una película famosa que se llama Código Enigma, que esta película trata también de Turing. Es la que podríamos considerar la primera supercomputadora, y lo que trata la película es cómo descifraron el código en la Segunda Guerra Mundial, que sirvió en gran parte para ganar la guerra. Después de eso empezó una carrera en la creación del supercómputo, incluso con fines militares, con fines de censos. Allí hay algunas de las computadoras más importantes que han existido a lo largo de la historia. Y ahorita también tenemos, nosotros aquí somos afortunados en la Universidad de Guadalajara porque tenemos la computadora más potente que hay en Latinoamérica, la computadora Leo Atrox. Ahí yo les pongo algunos de las escalas. Esta tiene 500 teraflops de procesamiento. Pero si comparamos cómo eran las computadoras antes, al inicio estaban hechas de bulbos, tenían cuartos llenos gigantes para que pudieran procesar, y ahora con una pequeña laptop reproducimos lo que eran esas viejas computadoras. Las computadoras pues necesitan tener ciertas condiciones donde se instalan, de enfriamiento, de seguridad, etcétera. Pero aquí es algo importante mencionar, las supercomputadoras en realidad lo que hacen es acelerar el proceso de cálculo. En realidad todavía las computadoras, bueno, eso se ha estado trabajando, todavía la idea es combinar la velocidad con el procesamiento paralelo de inteligencia. Simplemente las supercomputadoras, que también son muy útiles, es un reescalamiento. O sea, un programa que yo hago en una computadora, pues realmente va a correr en una supercomputadora, pero a 1.000.000 de veces o una cantidad de veces mucho más rápida. Y bueno, en esta línea de pensamiento, pues hay un área que es muy, muy novedosa que yo quiero comentarles, que también viene de la parte ciencia y tecnología y que tarde o temprano va a ser aplicada. Hay muchas compañías que están haciendo competencia sobre esto. Está IBM, está Google, está Samsung, muchas compañías, y de hecho ahí aparece en la foto que Google afirma que su computadora cuántica puede hacer lo imposible en 20 segundos. O sea, hay una competencia que se tiene muy reservada, que no se está hablando tan abiertamente, pero este tipo de computadoras no funciona como las computadoras que tenemos ahorita. Las computadoras que tenemos ahorita funcionan con el sistema binario de ceros y unos, y el hardware y el software está funcionando con todo eso se crea la lógica binaria, y así funcionan los algoritmos, así funciona prácticamente todo lo que conocemos, pero es un procesamiento que le llaman en serie. Las computadoras cuánticas funcionan con lo que les comentaba hace ratito de la teoría cuántica, de la mecánica cuántica. Entonces, en lugar de trabajar en ceros y unos, puede trabajar simultáneamente en ceros y unos, con una nueva definición. Les digo, puede simultáneamente estar trabajando también de forma más acelerada y simulando más el procesamiento humano con estos nuevos qubits. Y hay algo que se llama entrelazamiento, que es que esos sistemas que virtualmente pueden estar en dos sistemas, en dos valores simultáneamente, pueden desarrollar caminos simultáneos y tener soluciones mucho más rápidas. El detalle es que para que puedan desarrollarse tienen que estar a temperaturas cercanas al cero absoluto, y es difícil hacerlo, pero es una lucha. Pueden también ustedes, si les da curiosidad, meterse a Google y ver la competencia que hay ahorita sobre el cómputo cuántico.
Y son nuevas computadoras que no tardan mucho en aparecer y en hacer un nuevo tipo de procesamiento. La siguiente. Guillermo, pues muchísimas gracias. Creo que has expuesto como algunas de las disciplinas o mezclas que ha habido de, por ejemplo, la economía, tomar de la física elementos para interpretar fenómenos económicos. No sé si pudieras profundizar sobre la transversalidad, porque con tu exposición inicial uno entiende que más bien las ciencias sociales están importando herramientas, están importando interpretaciones o más bien teoremas de la ciencia básica, lo están llevando a las ciencias, pero eso significa transversalidad. A mí me parecería como importación, como traer de la ciencia básica a la ciencia social. Pero ¿cómo podrías poner ejemplo de transversalidad de la ciencia? Sí, es una buena pregunta y fíjate que a lo mejor igual y a lo mejor la palabra no es completamente transversalidad, pero efectivamente yo creo que las ciencias, pues la economía, las ciencias administrativas, las ciencias sociales, la verdad cada una ha logrado un desarrollo muy importante. Yo las considero también como ciencias, pero de alguna forma estoy pensando que esta transversalidad es como que de alguna forma matemáticas y tecnología que está funcionando en ciertas áreas ahora de alguna forma transversalmente o digamos paralelamente puedan utilizarse si tiene algunos resultados distintos a las ciencias tradicionales, ¿no? Y también puede ser al revés, también en ciertas, las ciencias sociales, las ciencias administrativas, de alguna forma también estarían de alguna forma dando una retroalimentación a las ciencias básicas. Posiblemente la palabra, como dices, transversalidad, no sea la más adecuada y a lo mejor pudiera más acercarse a la idea de importación de una ciencia a la otra. Por transversalidad yo me imaginaba así como pues las matemáticas es transversal a muchas ciencias del conocimiento porque finalmente todas las van ocupando, ¿no? Todas van ocupando esas herramientas, o sea, están las matemáticas y cada uno utiliza lo que necesite de ellas. Aquí podría estar las nuevas ideas en tecnología, las nuevas ideas en ciencia, de alguna forma transversal, y cada una de las ciencias va ocupándola. A lo mejor en ese sentido, a lo mejor en la exposición, como lo he platicado, pudiera obedecer más a la palabra importación, pero la idea original era esa, estimado. Y sobre lo multidisciplinario e interdisciplinario, porque hay una gran duda en términos de, por ejemplo, si vamos a estudiar los problemas de agua para la humanidad, que ahorita en el área metropolitana tenemos problemas de agua, sí. Por las fuentes de dotación, por la distribución, etcétera. Entonces decimos, vamos a formar un equipo multi o interdisciplinario. Sí. Pero lo que vemos ahí es expertos en economía, en hidrología, en geólogos, edafólogos. Se reúnen y tratan de interpretar el problema con distintas disciplinas. Sí. ¿No? O no sé, me atrevería a preguntarte, el nuevo profesionista tiene que ser ya multidisciplinario, sí. él mismo, o sea. Sí. Pues es una excelente pregunta y la verdad es que, bueno, yo te voy a dar mi opinión, pero la verdad es que está sujeta a todo un debate. Yo pienso que tal como se están desarrollando las cosas, el perfil de un nuevo profesionista sí tendría que ser multidisciplinario. O sea, sí tendría que saber un poquito de cada cosa para tener resultados un poquito más avanzados, ¿no? Y además entender a cada uno de los participantes. Estoy de acuerdo que muchas veces cuando se hace una reunión de equipos, como que lo único que haces es junto a todos los expertos y saco una conclusión desde el punto de vista de cada uno de ellos. Yo pienso que la multidisciplinaridad es
es un avance en la parte tecnológica. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio muy especializado en ciencia de datos, por poner algún ejemplo, es difícil que haya alguien que haya estudiado licenciatura, maestría y doctorado en ciencia de datos. Lo que tenemos es gente que estudió una carrera, una maestría a lo mejor distinta, y a lo mejor tiene pequeños conocimientos de todas las cosas, pero y de las cuales puede sacar provecho, ¿no? O sea, a lo mejor un economista en ciencia de datos puede hacer un análisis o una analítica mucho más profunda que a lo mejor alguien que fuera nada más un economista o un científico de datos nada más, o un tecnólogo, ¿no? Entonces, yo pienso que si es, no quiere decir que no dejen de existir las otras áreas, pero yo pienso que alguien con ese perfil tendría una comprensión mayor del problema y sería como quien conjuntaría las opiniones de todos. Por ejemplo, allí en esta lámina, digamos, la Universidad de Guadalajara de alguna forma tiene ya campos que no son completamente temáticos, ¿no? El nuevo campus que está en creo que Tlajomulco, pues tiene no solamente tiene carrera de administración, tiene al mismo tiempo carrera de biotecnología, tiene una combinación de varios temas que, aunque no estén uno mezclado con todos los demás, pero de alguna forma sí va a ser alguna sinergia importante. Yo pienso que también tiene su desventaja. Por ejemplo, simplemente si alguien está en el CONACYT y es multidisciplinario, ¿en qué área lo pueden evaluar a él? O un programa que es multidisciplinario, es difícil, lo van a evaluar, por decir, si es un financiero cuantitativo, lo evalúa la parte de matemáticas, lo evalúa la parte de economía, lo evalúa la parte de finanzas, o si es un científico de datos, ¿quién evalúa? O sea, es difícil que esa gente que es multidisciplinaria sea evaluada por un especialista solamente. Entonces, representa yo creo que muchos beneficios, pero también una nueva forma que tenemos que replantear la misma forma de evaluarlos. ¿Sí? Me gustaría, si pudieras comentar digamos, ¿qué es más fuerte ahora, la ciencia o la tecnología? Porque veo que, por ejemplo, hablas de supercómputo. Sí. El supercómputo sería tecnología, ¿no? Sí. Mientras que, no sé, la nueva física cuántica está alimentando, es ciencia básica, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tanto la ciencia básica ha evolucionado por la tecnología? Porque, por ejemplo, recuerdo que los astrónomos, pues para hacer cálculos, algunos aquí han venido a hacer estimaciones de redes neuronales y utilizan supercómputo. Y esas estimaciones que hacen ahora, pues se van a tardar 2-3 horas y antes tardaban, no sé, años, ¿no? Entonces tienen ahí, van a los centros donde se ven las estrellas con sus telescopios, bajan la información. ¿Qué es más importante ahorita o qué evoluciona más rápido? Los teoremas de la ciencia, porque tú dijiste la física, ¿no? Parecía que la física ya se Sí. había unas dudas de Sí. ¿O es la tecnología lo que está empujando a la ciencia básica o la ciencia básica empuja? Porque pues alguien diría, no, pues mejor inviertan en tecnología y no en ciencia básica, ¿no? Y transformen el CONACYT en otra cosa. ¿Qué piensas de eso? Mira, la verdad es que es una pregunta profunda e interesante. Yo pienso que originalmente la ciencia fue creciendo y luego apareció la tecnología. En la ciencia su evolución es más lenta. O sea, todos hacemos una contribución a la ciencia de pedacitos en pedacitos, luego llega un genio, hace la abstracción de todo y da el salto, ¿no? Ahora como ha evolucionado la ciencia, sigue siendo muy importante, pero avanza más lentamente. Dio lugar a la tecnología y es una retroalimentación, pero yo creo que el crecimiento de la tecnología y el desarrollo de la tecnología ya es mucho más veloz que el desarrollo de la ciencia. Se utiliza la misma tecnología para hacer avances en ciencia, pero el paso, y es opinión personal, el paso y el avance de la tecnología es mucho más acelerado que el paso el paso de la tecnología es mucho más rápido que el paso de la ciencia ahorita.
Sí, porque por ejemplo la ciencia de datos surge de la misma potencialidad, la potencia que tiene la tecnología digamos, para emitir datos, ¿no? O sea, Exacto. todos nuestros aparatos donde usamos tecnología están generando información, datos, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿y ahora sí. cómo los procesamos? Sí, mira, y tienes razón. Por ejemplo, vamos a suponer el área de finanzas. El área de finanzas te genera una cantidad infinita de datos. Te puede generar datos por segundo de los mercados. Entonces tú puedes tener base de cómo están evolucionando la oferta, la demanda, la volatilidad, de segundo con segundo. Entonces, si tú vuelves a analizar esa información de realmente cómo se comporta la oferta y la demanda, cómo se comportan los mercados, incluso te hace revisar tu misma teoría económica. Al final, la teoría económica y los modelos son abstracciones de la realidad, pero ha resultado que empiezas a decir, bueno, no, nosotros tradicionalmente dábamos por supuesto esto, y estamos viendo que en la realidad va cambiando, o sea, no es simplemente así se ha ido comportando. Entonces, como dices, eh, no solamente es un movimiento, digamos, la nueva tecnología, los nuevos datos, a la velocidad, a imitar al cerebro humano, sino que viene una revisión de los mismos conceptos teóricos que suponíamos como válidos, con la gran cantidad de información, con la gran cantidad de tecnología que ocurre, ¿no? Entonces, sí creo que es un ciclo, un círculo virtuoso, pero ahorita la misma tecnología retroalimenta la ciencia de una forma muy vertiginosa y yo creo que la velocidad es mayor. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre el papel de las universidades entonces en esta generación de ciencia básica, de esta transversalidad de las ciencias y ver tu opinión sobre las ciencias económico-administrativas. Y también importante, si tú crees que la universidad sigue siendo el lugar fundamental para generar la ciencia. Sí, mira, muy, muy interesante. Hace algunos años oí una conferencia que decía, lo más difícil de cambiar es de cambiar el paradigma de pensamiento y cambiar la forma de pensamiento son los gobiernos, las iglesias y curiosamente las universidades. Aunque parecería centros muy abiertos al cambio, los pensamientos de las universidades son complicados, o sea, sí es difícil cambiarlos. Yo pienso, de todas formas, que sí si nosotros vemos las universidades que recién se fundaron hace 500, 600 años, y de donde tenemos y heredamos mucho de la forma del pensamiento, sí han ido evolucionando. Creo que de alguna forma sí debe de existir una vinculación más directa y más importante con los conocimientos que se están generando en la misma iniciativa privada. Creo que debe de haber una difusión más importante de lo que se está desarrollando, de las nuevas áreas de aplicación. Incluso, mira, nada más en la presentación, si me puedes cambiar de favor a la otra. Bueno, esas son algunas áreas temáticas, ¿no? Multidisciplinarias. Si vemos, por ejemplo, incluso aquí en el CUSEA, por ejemplo, tienen el proyecto de Smart Campus, ¿no? El proyecto de Smart Campus también de alguna forma les importa la multidisciplinaridad, les importa la parte tecnológica. Es un proyecto muy ambicioso y, por ejemplo, si le cambiamos a la otra, ¿se me hacen favor? En el mismo, por ejemplo, en el departamento, en la división de economía, por ejemplo, tiene la plataforma Economía de Jalisco, que también es una combinación multidisciplinaria y yo creo que es un proyecto que involucra no solamente la universidad, sino involucra nuevas ideas, involucra profesores con distintos perfiles, con distintas formaciones y se va retroalimentando la misma universidad como centro, que es rescatar un poco la importancia que tiene hacia la sociedad. Nosotros, por ejemplo, ahí pues estoy poniendo también dentro de los proyectos que estoy mencionando, por ejemplo, en Econofísica tenemos un seminario de Econofísica, en Ciencia de Datos está su maestría, Supercómputo tenemos la supercomputadora, en Finanzas Cuantitativas lo tenemos. Entonces, son de alguna forma dentro mismo de la universidad estas ideas que poco a poco se van transmitiendo con un afán de ir actualizando a los estudiantes en las nuevas teorías. Yo creo que el papel de la universidad es central, pues, o sea, yo creo que con esto que vivimos del COVID, siento que la universidad en un año
nos enseñó que tiene que cambiar, pero por ejemplo la ciencia en un año no dio un salto gigantesco. La ciencia en un año no hay descubrimientos completamente nuevos que no hubiera hace un año, salvo en las ciencias que tiene la salud. Pero la tecnología sí, la tecnología en un año yo creo que evolucionó muchísimo pero a pesar de este cambio tecnológico, siento, y también de la ciencia, que las universidades deben seguir siendo los núcleos de desarrollo de pues de las nuevas teorías, ¿no? Y asimilar las nuevas desarrollos tecnológicos. Bueno, pues me da gusto, ¿no? Como director de la División de Economía y Sociedad que el departamento esté con estos proyectos que nos habla de que no estamos fuera de lo que está pasando en las transformaciones de la ciencia básica y cómo van impactando a las ciencias económico-administrativas. Hace unos 2 o 3 días escuché al fundador de Tesla que dijo, no, yo no pondría a ningún egresado de MBA de CEO en una empresa, porque cuando sale debe de aprender, porque el mundo es distinto. Y eso preocupa, ¿no? Cuando lo dice alguien. Y también preocupa que mucha de la tecnología se está generando en el mundo privado. Es cierto, por gente formada en las universidades, pero en el mundo privado, ¿cómo podemos hacer, ya tocaste algo, para ir, digamos, teniendo una mejor cooperación entre el mundo privado y las universidades? Sí, mira, es realmente una discusión profunda y es muy interesante porque muchos de los cursos que dan las universidades prestigiosas de Estados Unidos ya están abiertos. O sea, ahora sí, como quien quiere tener los skills, la preparación, puede buscar, no necesita ir a la universidad, ¿no? Y son universidades privadas que pagan mucho, que pagan mucho los estudiantes, y ahora está abierto. Entonces, como que la gente que contrata, las empresas más innovadoras, dice, a mí un título no me representa nada, sino me representa la preparación o el problema que puedan resolver. Y a veces hasta su examen de admisión puede ser, si puedes resolver este problema, te contrato, ¿no? Y aunque tengas el título más elaborado, si no tienes la capacidad de desarrollo. Entonces, yo pienso que no tenemos mucha opción, porque al final, digamos, en nuestra realidad, sí sigue siendo central la educación masiva en las universidades, ¿no? Es muy difícil. Pero la transformación tiene que ser de alguna forma individual. O sea, los alumnos por sí mismos tienen que aprender, no, digamos, y los que estén en el proceso de aprendizaje, no solamente a hacer el proceso mecánico de aprendizaje, sino a cambiar la forma de pensamiento, de resolver problemas. Porque eso es lo que valora ahorita o que se está cotizando en las empresas de mayor éxito, ¿no? Entonces, sí siento que las universidades pueden ser y deberían de seguir siendo los centros, pero sí tiene que cambiar esta forma de prepararlos a lo que está demandando, en el caso la iniciativa privada, en gente que salga a resolver problemas, que sepa ciertos conocimientos, que tenga cierta preparación y que lo pueda evidenciar y comprobar. La pandemia nos hablan los expertos en mercados laborales, sí, que va a demandar nuevas habilidades, ¿no? Sí. O sea, todas las empresas anteriormente trabajaban con una lógica de interacción con sus clientes cara a cara. Sí. La pandemia nos transformó y de repente todos los expertos en tecnologías de la información, ingeniería, son demandados, sí, porque hay que hacerle el app a la empresa, el sistema, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, las demandas laborales cambiaron, ¿no? Sí, sí, ¿Tú crees que estamos preparados en las universidades para este cambio? Es decir, tú mismo lo decías, bueno, estas instituciones en la sociedad que son
son difíciles de cambiar, ¿no? Pero el mercado va a cambiar a ya en laboral, entonces necesitamos que nuestros alumnos ya tengan nuevos conocimientos. ¿Cómo lo Sí, ves? sí, mira, es muy interesante. Por ejemplo, yo que estoy más involucrado en el departamento de métodos cuantitativos, ¿no? Nosotros, pues, de alguna forma enseñamos la parte de matemáticas, pues enseñamos a derivar, a integrar, a resolver problemas de optimización, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente me dicen los profesores, si yo pongo un examen, digamos a distancia, ahí el alumno, o sea, puede encontrar un sistema que se lo resuelva, ¿no? Y no tiene caso evaluar a los estudiantes por aprender algo mecánico. Entonces, nosotros a veces también nos empezamos a hacer esta pregunta y empezamos a desarrollar, a pensar que necesitamos desarrollar una forma de evaluar y de enseñar distinta, ¿no? Lo que interesa es cómo puedo aprender de alguna forma que esto lo pueda aplicar, ¿no? De alguna forma que le pueda sacar provecho y que desarrolle mi capacidad de entendimiento y mi capacidad de resolución de problemas, incluso desde las matemáticas básicas, ¿no? Entonces yo pienso que si todos hacemos y nos vamos reorientando a la preparación de los estudiantes en el sentido de que la finalidad que ya eso se ha ido superando con esto de la pandemia, podamos nosotros prepararlos para el desarrollo de habilidades, de creatividad, de desarrollo de problemas, y que no es fácil, pues, o sea, tiene que venir un cambio, incluso en la forma como se plantean los cursos, de cómo lo imparten los maestros. Estaremos preparando un poquito más a lo que está demandando el mercado. Y las ciencias económicas, ¿cómo deberían de acercarse a las ciencias básicas? Absorberlas, entenderlas y luego ver qué te sirve de ahí. Sí. O sea, Mira, yo pienso que, por ejemplo, la economía llega a estar tan matematizada como una ingeniería. Y aquí dentro del centro, los alumnos llevan hasta matemáticas 5, llevan muchos cursos de econometría, o sea, en cuestiones cuantitativas, incluso con lo que tienen, se me hace que están como ya cuantitativamente ya muy bien preparados, ¿no? Yo sí pienso que esta parte técnica o de desarrollo matemático de la economía le ha producido muchos resultados, pero contrariamente a otras ciencias, yo puedo, digamos, la economía matematizarla, ¿no? Y explicarla de una forma o explicarla avanzada de otra forma. Pero los resultados que puede traer de matematizarla todavía no son tan palpables, pues. O sea, se necesita vincular un poquito más también la parte tecnológica. La parte de tecnología, yo creo que en los cursos tradicionales de economía sí sería que cada vez los estudiantes pudieran tener una preparación más pues orientada a, por ejemplo, a esta parte de la ciencia de datos, a la parte de supercómputo. Y en la parte de física, yo creo que no les quedaría mal ver, incluso por curiosidad al principio, y a lo mejor que ya vieran algunos resultados un poco más palpables, introducirse. Aquí ha sucedido un poco al contrario. Los que están muy interesados en la parte de econofísica es la gente que estudia física, más que los mismos economistas. Llegan muchos estudiantes de CUSEI interesados en, bueno, yo ya tengo cierta formación sólida, rígida de matemáticas, quiero aprender economía. Entonces, incluso en las maestrías llega mucha gente con perfiles, por decir, los técnicos. Yo creo que tal vez algunos cursos, algunos seminarios, a los mismos economistas pudiera servirles, pues, como áreas posibles de desarrollo. y el futuro de las ciencias sociales en términos de, o bueno, de las grandes ciencias, de la filosofía, ¿no? ¿Seguirá siendo útil o...? Sí, yo pienso que todas las ciencias van a seguir existiendo. Todas las ciencias son importantes, todas las ciencias, y eso es algo que es muy complicado, tienen su propio paradigma, tienen su forma de resolver y de plantear los problemas. El abrirse a una perspectiva distinta, a compartir
una forma de resolver los problemas, también involucra un deseo de estar abierto, ¿no? Y la verdad todos somos muy celosos en nuestra área de conocimiento y todos pensamos, pregúntenle a quien sea, piensen que la ciencia que estudió es la ciencia más importante del mundo. Sí. Si le preguntas a un economista, No, el economista es lo más importante. Si le preguntas a un físico es lo más importante, a un matemático, todos pensamos. Entonces, esta parte de ¿cómo podemos decirlo? Del orgullo propio, si nosotros no la flexibilizamos y estamos dispuestos a aprender, nos llevaría a tener mejores resultados. Luego creo que la filosofía es muy difícil que pase a esta parte de la ciencia de datos, pero también creo que se puede hacer muchas cosas ahí. Y en las ciencias sociales, en migración, en muchas, creo que todas pueden tener áreas de oportunidad y de aprovechamiento, pues. Pues a mí me ha parecido un diálogo muy interesante. Espero que al público que nos vio también le haya parecido de la misma manera. No sé si, Guillermo, quisieras hacer un comentario final. No. Pues mira, primero agradecerte a ti, preguntas muy interesantes y muy reflexivas, agradecerle al equipo y también yo pienso que si por ahí hay algún estudiante o algún profesor que haya sembrado un poco de curiosidad o un poco de ánimo en conocer más sobre estos temas o sobre otros, porque esto se puede extender a medicina, a tecnología, lo que ustedes quieran, pues va a ser muy enriquecedor. Entonces, ojalá que haya sido de su interés y muchas gracias. Agradecemos al doctor Sierra por acompañarnos en una nueva edición más del programa Dialogando con, en donde pudimos reflexionar sobre cómo las sociedades hoy en día pueden enfrentar estos grandes retos y los beneficios que nos otorgan la ciencia y la tecnología. Agradecemos también la presencia del doctor Sánchez Bernal, quien enriqueció este diálogo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos.